tema de seguridad ciudadana. Igual, este no es el grupo. Es que no me han borrado los grupos de la vez pasada. Es este. Ok. Seguridad ciudadana. Y estamos en la semana 3, que es la semana del 29 al 4 de agosto. Hay una ruta de aprendizaje y una actividad virtual 3. La ruta de aprendizaje dice lo siguiente. Vamos a leer de la 34 a la 39. Y vamos a hacer la actividad número 3. Esta actividad trae un intento. O sea, cuando ustedes se metan, ese momento es cuando la van a contestar. Y trae un pareo de si las acciones, ya sea de la Policía Municipal, del organismo de investigación judicial o de la fuerza pública. Después de eso viene una pregunta de marcar con X. Dos preguntas de marcar con X, de marcar con punto. Ok. Entonces, vamos a la página 34. Igual en la general es donde está la antología. Aquí donde dice unidad didáctica. Está 36. ¿Qué dice seguridad en la perspectiva nacional? Dice que Costa Rica. Dice que Costa Rica en la perspectiva nacional. Costa Rica fue hasta mediados del siglo XX un país rural. Su economía estaba basada principalmente en la exportación de productos agrícolas, principalmente. Su sociedad giraba en torno a ello. Aunque existe un imaginario sobre el pacifismo en nuestro país, en realidad la violencia era un tema habitual. Prueba de ello es que podemos pensar en la violencia contra los indígenas a lo largo de nuestra historia de la conquista. También está la batalla de Ochomogo en 1823, la Guerra de la Liga en 1935, que eso eran en séptimo. Sociales, el proceso de la campaña nacional contra los filibusteros en 1856, los constantes golpes de Estado en el siglo XIX y la inestabilidad política en la década de 1940 al 50, que incluye una guerra civil en el 48. A pesar de que no podemos hablar de machismo como lo entendemos hoy, la violencia familiar era lamentablemente una práctica común en Costa Rica desde el siglo XVIII. Dice que hasta hace pocos años la violencia contra las mujeres y los niños era entendida como algo privado de la vida familiar, así como las personas, vecinos y policías trataban con indiferencia estos eventos. Incluso, hasta hace pocos años se percibía el castigo físico como razonable y necesario para formar la familia. En la sociedad rural y con la población mucho menor que la actual, el control de las autoridades era mucho más efectivo. Por mucho tiempo, el Estado, la Iglesia y la autoridad regularon la moral de los habitantes, según nos indica Rodríguez Sáenz. En los años 1960 se inició el crecimiento de la gran área metropolitana
y la consolidación de las ciudades. Las poblaciones empezaron a crecer y sobre todo a cambiar sus patrones de culturales, como los productos que consumían, la música que escuchaban, la masificación de la televisión, entre otros. Mientras algunos sectores de la población se beneficiaban del nuevo modelo de Estado, una parte importante de la población quedaba marginada en la pobreza. Mucha de esta instaló alrededor de la ciudad en cinturones de la miseria, o lo que llamamos precarios, principalmente a partir de la crisis económica de 1970 y especialmente en la década de 1980. En 1990, el consumo de droga y el robo para sostener la adicción, al igual que los crímenes asociados al narcotráfico, narcomenudeo, venta de droga al por menor y el narcotráfico incrementaron las tasas de criminalidad en el país. La violencia en todas sus diferentes formas y delincuencia no eran nuevas en la sociedad costarricense, sin embargo, en la medida que las ciudades crecen, esta también lo hace. Pronto los delitos contra la propiedad se convirtieron en una preocupación de la sociedad costarricense. Ahí vienen ahí un esquema de delitos. Dice que nuestro país enfrenta un problema o problemas reales de seguridad ciudadana en la medida que los hechos delictivos se han convertido en parte innegable de nuestra vida cotidiana. Entendemos como hechos delictivos, este es un concepto básico, las acciones concretas que realizan individuos que están específicamente prohibidas ante la ley y por ende pueden y deben ser juzgadas. Por ello, los datos de la figura 2 nos revelan que la seguridad ciudadana es un problema existente y en crecimiento, que afecta directamente a toda la ciudadanía. Así pues, deben ser atendidas por el Estado. Dado que la inseguridad presenta muchas causas, las propuestas con miras a solución deben llegar por diferentes vías. Nuestro país ha invertido en desarrollado a lo largo de la vía democrática una serie de instituciones responsables de la seguridad ciudadana, cuya finalidad consiste en la creación de la consolidación de espacios seguros. Los espacios seguros es otro concepto básico. Son sectores geográficos donde se planifica la seguridad en la interacción de diversos sectores estatales, privados y ciudadanos, como un parque o así. Requieren el estudio de la criminalidad, sus causas y atender estas causas desde las posibilidades reales. Conlleva la recuperación de espacios públicos como parques, aceras, zonas deportivas y recreativas que forman parte de esta estrategia. Además, la vigilancia comunitaria y la presencia de cuerpos policiales son fundamentales. La seguridad nacional que construye por medio de la coordinación institucional y nuestro aporte como ciudadanos. Para comprender esta construcción, estudiaremos las instituciones responsables de la seguridad nacional, la función de los medios de comunicación colectiva, las causas y las consecuencias de la inseguridad, del mismo modo que la ley de la justicia penal juvenil. Lo anterior para dar una partida de introspección de la Costa Rica que tenemos y la que queremos. Instituciones responsables de la seguridad nacional. Costa Rica posee varias instituciones que se encargan para garantizar la paz, etc. La primera es el Ministerio de Seguridad Pública, que es la policía, que fue creada en el 73 a partir de una ley orgánica del Ministerio de Seguridad Pública, el resultado de un largo proceso de diferentes instituciones que llevaron esta responsabilidad y que han cambiado de nombre y funciones a lo largo del tiempo. Dice que según el artículo 139 de la Constitución Política, inciso C, le corresponde al presidente de la República ejercer el mando supremo de la fuerza pública y en el 140 disponer de la fuerza pública para preservar el orden, defensa y seguridad del país. Entre las funciones de la fuerza pública están, y esto es lo que venía en la tarea, digamos, las funciones de las diferentes policías. Vigilar, conservar el orden público, prevenir las manifestaciones de delincuencia y cooperar para reprimirlas, preservarlas y mantener la soberanía nacional, así como coayudar en el fortalecimiento del principio de legalidad. Esa es una función.
El otro es el organismo de investigación judicial OIJ. Este pertenece al poder judicial. La policía pertenece al poder ejecutivo, que es el presidente y los ministros. Esta es el poder judicial, que son las Cortes Supremas de Justicia. O sea, tienen dos poderes aparte. Dice que fue creada en el 74, un año después. Es una institución que es dependiente de la Corte Suprema de Justicia. Según el artículo 3 de la Ley Orgánica, sus funciones son por iniciativa propia. Aquí estamos a ver, esa es una de las funciones: denunciar y por orden de autoridad competente procederá a investigar los delitos de acción pública, a impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores y identificar y aprender preventivamente a los presuntos culpables y reunir, asegurar y ordenar científicamente las pruebas y demás antecedentes necesarios, o sea, científicamente. Ellos son los que van a meterse, por ejemplo, en la casa, van a recolectar las pruebas, van a tomar huellas dactilares, cuando hay crímenes, es el OIJ, no es la policía, ¿verdad? Y por último está aquí la policía municipal, que dice que muchos de los cantones bueno, no muchos, pero sí algunos de los cantones cuentan con policía municipal, que pueden acordar si se estima pertinente la creación del servicio municipal dentro de la jurisdicción territorial, su respectivo reglamento, etc. Y estas son acciones que llevan a cabo la policía, las funciones que llevan a cabo la policía municipal. Atender y cumplir los fines de vigilancia y control de servicios y bienes comunales, se dejó ahí la palabra. Velar por el cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones de quienes ejercen el comercio en diversas formas. Coadyuvar en el cumplimiento de la legislación y disposiciones municipales, ejecutando las resoluciones y los acuerdos que correspondan. Realizar acciones de vigilancia y seguridad en el cantón y coordinación mutua con la fuerza pública. Y coadyuvar, o sea, ayudar, se llama, estar ahí a la par, bajo el principio de coordinación a solicitud de estos con las demás autoridades del país. También auxiliar, de ser posible, a la fuerza pública cuando medie el requerimiento expreso de la autoridad competente. Este auxilio no deberá supeditarse al citado requerimiento cuando, por naturaleza de la situación, se esté ante una emergencia o estado de necesidad. Ayudar a los funcionarios municipales en el ejercicio de su potestad. Dice que en estas son las instituciones por las cuales los ciudadanos tenemos más contacto, pero existen otras. Por ejemplo, existe la Policía Penitenciaria, Servicio Nacional de Guardacostas, Policía de Fronteras, Oficiales de Tránsito, Dirección de Inteligencia y Seguridad DIS, entre otras. Y esta es la página 39. Eso es lo que había que ver hoy. Me parece importante hacer un pequeño resumen o una pequeña explicación sobre cómo fue que se fue aumentando la seguridad la inseguridad en Costa Rica. Bueno, en los años 60, más o menos, en Costa Rica no existía, digamos, más que un ladrón ahí común, que no pasa nada, no era tan violento, o sea, pero ¿cómo llegamos a lo que tenemos actual día? Bueno, en los años 70 y 80 se crearon en Costa Rica 3 programas de ajuste estructural. El Estado dejó al principio ayudaba mucho a los campesinos con agroquímicos, con semillas, con eso, con repartiendo parcelas, etcétera. Eso se dejó de lado en los programas de ajuste estructural para crear industria en Costa Rica. Entonces, dejaron a los campesinos botados a las zonas periferias del país y se concentraron en la parte central de este país.
Entonces todos esos campesinos se quedaron ahí en el aire sin ayuda de nada. Entonces la gente empezó a emigrar hacia las ciudades. ¿Dónde se fueron a vivir? Bueno, en lotes baldíos, que fueron los que paso a paso fueron construyéndose y lo que hoy conocemos como precarios, ¿verdad? Esa gente tuvo hijos y esos hijos nacen en un momento 70s, 80s, donde es la nueva moda, es la droga, cocaína, marihuana, bajos, poco o nula educación en que están, ¿verdad? La gente empezó a trabajar por un sueldo y un sueldo muy bajo que no les han cansado. Entonces, ese tipo de cosas más, eh, esas ganas de superación que no se ven y la droga dando una oportunidad de superación, obviamente a un costo alto en violencia, fueron haciendo que en este país poco a poco llegara a lo que hoy tenemos al día, que es un alto índice de inseguridad ciudadana, robos, asaltos, violaciones, y ahora se suma mucho más lo de los préstamos gota a gota, lo de los motorizados estos que andan matando gente, tachonazos en carros, bajonazos, etcétera, etcétera. Y las diferentes policías se han ido inundando de casos que se han visto superadas en números. Tanto también el Estado, al no tener tanta plata, estar endeudado, no pone la suficientemente plata para crear ya sea más policías o más acciones que lleven a una legalidad más pronta y cumplida. Los agentes del OIJ tienen lo que son cerros de archivos y están obviamente superados en lo que es trabajo. La policía no alcanza y hay una nula capacidad de los gobiernos últimos en invertir en otras cosas para tratar de bajar en la pobreza, bajar, no, sí, bajar la pobreza y bajar la criminalidad. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que los niños y los jóvenes, antes de que se vuelvan criminales, conducirlos con espacios ya sea de deporte, de cultura, de lo que sea, de educación, conducirlos por un buen camino para que no se conviertan en criminales. Ahora bien, no quiero decir, digamos, obviamente no se va a generalizar que una persona que nazca en un precario y que sea bastante pobre no vaya a ser una persona de bien, pero los números indican que, bueno, las realidades de esa persona son muy diferentes a una persona que nace en un barrio común y con buenos valores, sobre todo familiares. Entonces, por ahí es donde va el asunto, una explicación rápida sobre la criminalidad de este país. En la, em, en la semana que vamos aquí, Seguridad Ciudadana, en la semana 3, vamos a ver aquí una cosa, ajá, en la semana 3, que es la que nos toca esta semana, del 29 de julio al 4 de agosto, hay una actividad en línea, aquí está, actividad en línea 3, no tiene tiempo, pero tiene nada más un intento, es decir, cuando se metan es cuando lo van a hacer. Y acuérdense en hacer la actividad 1, que esa hay tiempo hasta el 21 de septiembre en hacerla, pero bueno, ahí está, para que la tomen en cuenta los que no lo han hecho. Porque la semana pasada estábamos hablando de la semana 2 y de actividad 2. Hoy es semana 3, actividad 3, pero había quedado votada por el tema de inducción la semana 1. Dicho esto, no sé si hay algún tipo de pregunta, consulta o comentario. Abro en este momento el espacio.
Profe, Sí, me vuelve a repetir los números de lo de cuáles páginas es que son. ¿Me hace el favor? las de hoy. Sí, sí, señor. Ujú. De la 34 a 39. Gracias. Aquí está en la ruta de aprendizaje. Profe, Sí, usted igual sube esta clase como la otra vez y nos envía el link. sí, correcto. Ok. Buenas tardes, noches, profe. Bueno, Es solo una preguntita. claro. Para esta semana, ¿cómo aparece la tarea? Es que a veces me come esa plataforma. Usted se Me cuesta mete encontrar en, todo. usted se mete en seguridad ciudadana, se va a semana Ujú. 3, aquí está semana 1, aquí está semana 2, se va a semana 3, que la semana 3 es del 29 al 4 de agosto, y donde dice actividad número 3, esta que está aquí, esa es la tarea. Está bien, ya lo apunté aquí. Actividad número 3. Actividad Yo visual creo que yo 3 he hecho. dice. Ajá, ok. Ok, ¿quién Está más? bien. Yo creo que todas las otras ya las he hecho. Ok, perfecto. Kevin, les tiene la mano levantada. No se escucha, Kevin. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta o comentario? Yo creo que está muy claro, profe. Ok, entonces, no sé, Oscar levanta la mano, pero no lo escucho. Buenas noches, profe. Sí, Bueno, no es con respecto a lo que leíste, sino a hacerte una consulta. Yo hice bueno, las tareas, llamémoslas así, pero tienen otro nombre, y el sistema lo califica de una vez. ¿Esa es la calificación final que vamos a obtener o todavía usted tiene que revisarlos más? no, eso lo califican de una vez. Algo importante de aclarar es que yo no hago las tareas, ¿verdad? Yo no soy el que las hago. Eso ya está prehecho, digamos. Entonces, Perfecto, esa muchas sería gracias. la calificación, sí. Ok, si no hay más preguntas, entonces quedamos hasta aquí y nos estaríamos viendo de hoy en 8. Ahorita les mando el link de YouTube para las personas que no se pudieron meter por trabajo o diferentes cosas. Por vida, buenas noches y que la pasen bien durante la semana. Buenas Buenas noches, noches, profe. muchas gracias. Bueno, hasta luego. Buenas Luego, noches. gracias.